Shalom, shalom, gracia y paz del Eterno, gracia, paz y salud. Este es su programa, Periscopio, Periscopio. Bendiciones del Eterno para cada uno de ustedes. Estamos en vivo, en este momento, y desde ya bendecimos la vida de cada uno de aquellos que se están conectando y los que se van a conectar. Sabemos que muchos han alegado que los cambios de hora en el Caribe han afectado el horario, ya que cuando en el este de Estados Unidos es una hora, en el Caribe es una hora adelantada. Pero desde ya bendecimos la vida de cada uno de aquellos que se están conectando y de los que se van a conectar. Los que no puedan estar en vivo podrán ver el programa porque se va a quedar grabado. Y en esta ocasión nosotros vamos a estar disertando acerca de el espíritu inmundo que vuelve con 7 peores. Saludamos al pastor Luis Martínez, profeta Denis Vega, estudiante de la Universidad Eva Iris, también los mencionados como Luis Martínez, Denis Vega, Eva Iris, María Victoria Balbuena, Eduardo Galicia, son estudiantes de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, online Zoom, que ya inicia sus inscripciones para el periodo 2021-2022. Ya la última semana de enero estaremos iniciando las clases, pero ya las inscripciones han iniciado, han empezado para doctorado en teología y ministerio, doctorado en teología y ciencias bíblicas, doctorado en consejería cristiana y psicología pastoral PhD, así como la maestría en teología y ciencias bíblicas, entre otras, y la licenciatura intensiva acelerada en 1 año y 2 meses en teología, ciencias bíblicas y educación cristiana. Repito, el programa de licenciatura en teología o bachelor degree es en teología, ciencias bíblicas y educación cristiana. Intensivo en 14 meses. Así que te invito a ser parte de esta universidad BCC Adonai Elohim Christian University. Y este programa llega como cortesía de esta universidad hasta Suramérica, Centroamérica, Canadá, todo Estados Unidos, Europa y hasta donde las personas alrededor del mundo, incluyendo Australia, allá al lado de Oceanía, el continente de Oceanía, se están conectando. Así que vamos a invitarlos para que usted comparte este video en esta noche, en este programa, con nosotros. Va a estar muy interesante. Les animo porque vamos a ser bastante bíblicos y vamos a enfocar el tema desde el punto de vista bíblico. Así que desde ya les animamos a que usted comparte el video y se conecte. Bien, les invito a buscar en sus Biblias 2 citas bíblicas. Una es en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, y Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26. Perdón. Repito, Mateo 12, capítulo 12 del 43 al 45 y Lucas 11 del 24 al 26. Antes de leer, quiero llamar la atención acerca de un predicador muy famoso que es del Caribe, de uno de los países del Caribe, y claro, sabemos que él no es preparado en la palabra, por lo que anda diciendo, no es una persona que le gusta estudiar la palabra, ¿verdad? Entendemos que en muchos predicadores existe un nivel de vagancia
un nivel de pereza, un nivel, como dicen los americanos, de laziness. Y es lamentable que este predicador, con todo lo que exige, ande predicando cosas absurdas. Y ahora mismo, en unos cursos y por las redes, está propagando y diciendo que Jesús, él anda diciendo que Jesús tuvo que bautizarse porque según él, según este predicador, según el criterio interpretativo de él, que es pobre, es paupérrimo, es pésimo, Jesús tenía, según él, que renunciar a ser Dios. Es lamentable escuchar estas basofias escriturales, basofias bíblicas, basofias teológicas, y es lamentable también ver cómo existen pastores que, como lo que quieren es ver mucha gente, porque él atrae mucha gente. Acuérdense que hay personas que no es que tienen unción, sino que ellos ministran desde su habilidad. Entiendan esto. Y de eso voy a hablar en algún programa. Muchos ministros de hoy ministran no desde el don, no desde la unción, sino desde la habilidad. Porque ni tienen don, ni tienen unción. Vamos a aclararlo. Y cuando hablo de la unción, sí, la unción que usted conoce, la unción que habla las Escrituras. Y no vamos a mencionar nombres, quizás algunos de ustedes los conozca, pero él anda propagando esta herejía. Y es lamentable cómo existen ministros que pastorean, que por ver mucha gente lo invitan y le aplauden estas barbaridades. Bien, pero vamos al tema. El espíritu inmundo que regresa con 7 peores. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, y Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Dice las Escrituras: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ojo con esta frase: así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, en Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26, nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Bien, no vamos a discurrir ampliamente acerca de este capítulo. Ustedes saben, especialmente los que crecimos dentro de la iglesia cristiana, que existe una tradición folclórica que una persona que se descarría, sobre esa persona vienen 7 demonios peores que el que tenía y habitan en él. Lo cual vamos a ver si eso es verdad, si es verdad o es falso. Hemos visto a través de los años, en las diversas modas, que existen diferentes ministros que predican y enseñan que un cristiano puede estar poseído por demonios. El lunes próximo vamos a explicar con lujo de detalles, oiga esto, con lujo de detalles en el diplomado de liberación, las características y los cuadros que presenta o presentan las diferentes vertientes
que son especialmente tres, son varias, pero hay tres específicas, que son influencia, posesión y atadura. No se pierda, aquellos que ya están inscritos, el próximo lunes, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 8 de la noche, hora del Caribe y Suramérica. Vamos a explicar, usted va a aprender cuál es la diferencia, cuáles son las diferencias entre influencia, posesión y ataduras. Entonces, en este pasaje, que ha sido muy mal interpretado, ha sido sacado de contexto, hay muchas teorías y corrientes que están mal informadas y se ha mal enseñado a mucho pueblo cristiano, a mucho pueblo evangélico, que un creyente, un cristiano, puede estar poseído por demonios. Y basado en este pasaje, que por cierto no tiene, le adelanto, si usted se está haciendo ilusiones, les adelanto que este pasaje no tiene en nada que ver con un cristiano descarriado y que, como han enseñado, mal enseñado muchas veces, se le meten 7 demonios aparte del que estaba, y los 7 otros que entran son peores que el primero. Pero fíjense, hay unas tradiciones que vienen desde antaño, que tienen que ver con el macho cabrío de Levítico capítulo 16, versículo 10, especialmente cuando se habla del macho cabrío correspondiente a Azazel, el cual era enviado al desierto, que no voy a entrar ahora en materia, pero este pasaje también está conectado de una manera folclórica o tradicional con la llamada ira de Jehová contra las naciones, que habla Isaías capítulo 34, donde se mencionan una serie de animales que por tradición en Israel acostumbraban a decir que en esos animales tenían espíritus demoníacos. Y llegó el siglo I, y ya esto es antropología cultural, llegó el siglo I y se decía que en esos animales habitaban 7 espíritus demoníacos, que eran animales que estaban sueltos. Algunos andaban o cruzaban, ¿verdad?, por el desierto, otros estaban en los campos abiertos. En Isaías 34, versículo 11 en adelante, se habla de que se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo, morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. También cuando se habla de lugares áridos, hablando de este mismo capítulo 34, versículos 13 y 15, dice: en sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, morada de chacales. El chacal siempre, no solamente en Babilonia, sino antes de la deportación, del exilio babilónico, los chacales, los israelitas y los judíos lo conectaban con demonios, ¿verdad? Serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Recuerden que la lechuza también la conectaban con la legendaria Lili, que muchos dicen que existió, pero todos sabemos, los que conocemos la historia, y para eso yo recomiendo los 6 tomos. Primero eran 3, después tiraron el cuarto, pero son 6 tomos de historia de las creencias religiosas, para que entendamos que Lili, ¿verdad?, es una leyenda. Lili, el hecho de que se mencionara Lili nunca existió. Es como cuando se menciona a Pinocho. Todos conocemos a Pinocho, pero Pinocho nunca existió. Todos conocemos a Caperucita Roja, pero Caperucita Roja nunca existió. Todos conocemos los cuentos de Alí Baba. Todos conocemos los cuentos de las 1001 noches, pero esos son cuentos, ¿verdad? El hecho de que se mencione en las escrituras no necesariamente
quiere decir que eso existió. Entonces la lechuza se conectaba o la relacionaban con Lili. Entonces dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, que también lo relacionaban con Lili. Pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Estos animales, junto con el chacal o los chacales que estaban conectados o los conectaban los israelitas y los judíos con demonios, todos sabemos que el chacal, existen varios tipos de chacales. Hay un total de unos 7 tipos de chacales. Recuerden que el chacal se especializa en comer carne podrida, carroña, animales muertos. El chacal, para que tengan una idea, es un animal que oscila entre el perro y el coyote. Es como si fuera una fusión, para que tengan una idea. Pero ni es perro ni es coyote, pero es algo así. Por eso ellos pertenecen a la especie Canis. Entonces tenemos el chacal dorado, tenemos el chacal de lomo negro, tenemos el chacal rayado, tenemos el chacal del semien, o llamado lobo etíope, o chacal etíope, y tenemos el chacal llamado lobo gris. Pero de eso hablaremos en otro programa. De modo, lo que queremos enseñar es que estos animales los relacionaban con demonios, y decían que ese grupo, que son más de 7 animales, en ellos habitaban 7 espíritus inmundos. Eso era una tradición que se regó. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué está hablando Jesús? Ojo con Mateo 12:39. No puedo tomar un texto y sacarlo del contexto, porque se vuelve un pretexto. Y uno de los males que ha tenido un ala de la iglesia cristiana, para no especificar y evitar malas interpretaciones, es que no quieren estudiar las escrituras, no quieren fajarse a interpretar el texto, alegando que el espíritu, no sé cuál, se los revela. ¿Revela el espíritu? Bueno, el espíritu revela. ¿Qué revela el espíritu? De lo que tú has estudiado, de lo que tú conoces, porque el espíritu no trabaja en el vacío. El espíritu trabaja con el conocimiento. El espíritu no puede revelar en el vacío. El espíritu trabaja con lo que tú has leído, con lo que tú has estudiado, con lo que tú has escudriñado, con lo que tú has sacrificado tiempo a investigar las escrituras. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, en Mateo 12:39, es importante que este texto lo tengamos en cuenta, porque dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, ojo, texto y contexto, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás, que fue un profeta verdadero, que fue un profeta que existió, pero él no escribió el libro de Jonás. El libro de Jonás no lo escribió el profeta Jonás, pero ya esas son otros 500, porque no vamos a entrar en ballenas, ni vamos a entrar en nada de eso, ni en el dios Dagón, nada de eso, ni vamos a entrar en el famoso rey de Nínive, que no existe en la historia ningún rey, ninguna lista de reyes que hayan sido reyes de Nínive, sino reyes de Asiria. Sabemos que Jonás fue real, que Jonás existió, que Jonás fue un profeta, pero ya esos son otros 500. Amén. No negamos la existencia de Jonás y el mensaje y la veracidad de Jonás, pero repetimos, el libro de Jonás no pudo haberlo escrito. ¿De qué está hablando Jesús cuando está hablando del espíritu inmundo que vuelve y regresa con 7 espíritus peores? ¿A qué se está refiriendo
Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? ¿Qué es lo que Él quiere transmitirnos con este asunto? Vamos a ver qué es lo que Él trata de explicarnos. Vamos a hablar despacio para que podamos o puedan entender. Recuerden que este programa mañana, en los próximos días, sea por Facebook o sea por YouTube, lo van a ver otras personas a diferentes horas en diferentes países. Cuando Jesús habla del espíritu inmundo, aquí Jesús está hablando y reflexionando acerca de los resultados de su ministerio en tierra de Israel. Ojo, cuando Jesús está hablando del espíritu inmundo que sale del hombre y que regresa, como ya leímos, y halla la casa y morada en ciertas condiciones, que viene con 7 espíritus peores que él, y que el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. Aquí Jesús está hablando y reflexionando acerca de los resultados de su ministerio en la tierra de Israel. Pero Él lo hace desde el punto de vista del demonio expulsado. Del demonio expulsado. ¿Por qué lo hace así? Para dar a la perspectiva interior personal una polémica aplicación social a su tiempo, a sus circunstancias y a su medio ambiente, para vincularla con él de forma directa. Repito, Jesús está aquí hablando, está reflexionando acerca de los resultados de su ministerio en la tierra de Israel, pero lo hace desde el punto de vista del demonio expulsado. ¿Para qué? Para dar la perspectiva interior personal, una polémica aplicación social, repito, para dar a la perspectiva interior personal una polémica aplicación social a su tiempo, a sus circunstancias y a su ambiente, para vincularla con él. Pero ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que Jesús trata de transmitirnos? Cuando Jesús hace referencia al espíritu inmundo, no se está refiriendo, ojo, no se está refiriendo al cristiano o creyente descarriado. No se está refiriendo al cristiano creyente, hijo o hija de Dios. Pero ¿por qué usted dice esto, doctor Paulino? Sencillamente porque la iglesia, en el momento que él está haciendo esta declaración, no existía. No existía. Jesús no está hablando de creyentes en Cristo. Jesús no está hablando de cristianos. Jesús no está hablando de evangélicos. Jesús no está hablando de personas descarriadas. ¿Por qué? Porque sencillamente la iglesia no existía. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús? Jesús se está refiriendo nada más y nada menos que al estado postrero de inmundicia en la que caería la nación de Israel. ¿Por qué? Por causa de la ausencia de su ministerio. Repito, Jesús en estos dos pasajes, tanto de Mateo como de Lucas, acerca del espíritu inmundo que vuelve con 7 peores, Jesús se está refiriendo al estado postrero de inmundicia en la que caería la nación de Israel por causa de la ausencia de su ministerio. De modo que Jesús está hablando del estado en el cual la nación de Israel iba a caer, iba a sumergirse a causa de la respuesta, a causa de los hechos de Israel en cuanto a su ministerio. Entonces, cuando usted lee el capítulo 12 y ve el versículo 45, Mateo 12, 45, dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ojo con esta frase: así también acontecerá
a esta mala generación. De modo que Jesús se está refiriendo a la nación y al estado de Israel, el estado en que Israel iba a caer, la nación de Israel iba a caer a causa de la respuesta y los hechos de Israel en cuanto a su ministerio y su ausencia. Y su ausencia. ¿Por qué? Porque ya el ministerio de Jesús, después que él saliera de esta tierra, él no iba a estar presente. E Israel iba a caer en otro estado. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque, amados hermanos, ministros, pastores, obispos, presbíteros, apóstoles, estudiantes, profetas, predicadores, evangelistas, maestros, profesores, diáconos, ujieres, líderes, servidores y servidoras, jamás un demonio, óigame bien, jamás un demonio puede entrar en el cuerpo de un cristiano. Usted me dirá, pero en los encuentros vimos muchos cristianos que le sacaban demonios. Yo lo voy a explicar. El próximo lunes yo voy a explicar qué es lo que ocurre en los encuentros y qué era porque ahora mismo están parados por el COVID-19. Ahora mismo no hay encuentros, ni preencuentro, ni encuentro, ni posencuentro, nada de eso. Todo está parado por el COVID-19. ¿Qué es lo que ocurre? Porque yo sé que muchos me han escrito durante la semana, pero yo vi las manifestaciones. Usted va a aprender a qué se refieren esas manifestaciones. ¿Qué son realmente esas manifestaciones? Repito, jamás de los jamases, un demonio puede entrar en el cuerpo de un cristiano. Oiga esto, es imposible que un demonio pueda poseer el cuerpo de un cristiano, aún, oiga esto, aún esté frío, aún esté tibio, aún esté descarriado. Es imposible, aún sea un carnal. Por eso, el próximo lunes en el diplomado, hablando del tema de la liberación, vamos a explicar las diferencias entre influencia, posesión y atadura. Influencia, posesión y atadura. Y vamos a dar las características visibles, las características clínicas. Y es muy probable, si el tiempo nos lo permite, que toquemos dos puntos. El punto del endemoniado gadareno y el punto del famoso muchacho lunático. Entonces, repito, tiene usted que tener presente las diferencias, porque es muy lindo hacer un show. Porque, oiga, vamos a ser honestos. La mayoría de lo que hacen esos shows de endemoniados, lo que buscan es pantalla, lo que buscan es fama, lo que buscan es renombre, porque hay narcisismo, hay egocentrismo, hay egolatría. Hay deseos de fama, hay deseos de proyección, hay deseos de expansión, que no está malo. El problema es que el fin no justifica los medios. ¿Por qué? Porque existe un don que se llama el don de discernimiento de espíritus, que así como ellos tienen sus habilidades y tienen sus dones, hay otros que también, que están mirando, que están observando, tienen sus habilidades y que tienen derecho a evaluar, a analizar, a juzgar, como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Repito, tenemos que establecer diferencias entre influencia, posesión y atadura. Doctor, pero ¿cómo usted va a decir esto? A mí me enseñaron que cuando un hombre o una mujer se descarriaba, venían 7 demonios peores, pero es que el creyente es templo del Espíritu Santo. El creyente es morada del Espíritu Santo. Además, cuando usted lee los dos pasajes, no habla de creyentes, no habla de cristianos. Jesús dice el hombre, no habla de cristiano, no habla de creyente, es el hombre. Es igual que la cizaña. Lo voy a decir aquí, yo sé que me voy a buscar problemas. Analícelo. La cizaña no está en la iglesia. Se fue el gozo. Se fue el gozo. Lo voy a repetir, ya lo estudié, ya lo investigué. Oiga, eso es un disparate. La cizaña no está en la iglesia.
puede estar en una congregación, pero el hecho de que haya una cizaña esté en una congregación no quiere decir que esa congregación es la iglesia. La iglesia verdadera no tiene cizaña. La iglesia verdadera no tiene cizaña. Ahora, muchos confunden iglesia con comunidades de fe, y son dos cosas diferentes. Muchos confunden el mundo con la iglesia. Muchos confunden el mundo con una congregación. La cizaña no está en la iglesia, pero eso es otro tema que vamos a tocar, lo vamos a analizar a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que ustedes les han enseñado, que puede ser erróneo en muchas ocasiones. Entonces, es imposible, lo voy a repetir, que un demonio entre en la vida de un creyente. Es imposible. Recuerden, también el lunes vamos a explicar las diferencias entre ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos. Lo voy a repetir. A la luz, oiga esto, de la correcta interpretación hermenéutica exegética. A la luz de las escrituras. Ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué razón? Y bendecimos a todos aquellos que se siguen conectando. ¿Por qué razón usted afirma que el creyente no puede ser poseído por demonios? Que es imposible que un demonio entre en la vida de un creyente. Sencillo, la Biblia enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros somos morada del Espíritu Santo, que nosotros somos habitación del Espíritu Santo, que nosotros somos casa del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. La Biblia, el Nuevo Testamento enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, habitación del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo, y por lo tanto, como somos templo del Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, es imposible que un demonio o un espíritu inmundo tome posesión de un creyente. Bien, ¿en qué nos basamos? Cuando la Biblia habla de que nosotros somos templo, de que nosotros somos morada, de que nosotros somos habitación, en el griego koine, la Biblia usa dos términos. Uno es naos y el otro es oikei o oikeos. Repito, cuando la Biblia habla de que somos templo, de que somos morada, de que somos habitación del Espíritu Santo, uno de los términos que usa es naos y el otro término es oikei o oikeos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando la Biblia habla no solo de naos, sino de oikeos, está hablando de que cuando el Espíritu Santo viene a morar en un creyente, oiga esto, cuando el Espíritu Santo viene a morar en un creyente, el Espíritu Santo no es un pasajero que vive entrando y saliendo, montándose y desmontándose. En un tiempo estoy y en otro tiempo me salgo. Lo que el Espíritu Santo puede hacer es contristarse. Pero el Espíritu Santo no es un pasajero de guagua, o un pasajero de bus, o un pasajero de tren, o un pasajero de taxi, o un pasajero de taxi cat, que se sube y se baja, que se sube y se baja, que se sube y se baja. No. Cuando la palabra usa el término naos y oikeos o oikei, está hablando de que el Espíritu Santo no solo viene a morar para quedarse, sino que el Espíritu Santo es dueño y señor absoluto de esa persona. Dueño y señor absoluto de esa persona. Es dueño y señor absoluto de esa morada. El próximo lunes lo voy a explicar con lujo de detalles a los que están en el diplomado. Tenemos más de 500 personas inscritas en el diplomado. Ya vamos por la segunda semana. Nos quedan 2 semanas. La tercera y la cuarta. Bien, estamos los lunes de 7 de la noche, hora de Estados Unidos del Este, a 9 de la noche. Bien, bendecimos a María Disla, a Sujail González y a todos aquellos que se siguen conectando. Entonces, ¿por qué decimos esto? De que el Espíritu Santo no solo viene a morar en el creyente, sino que es dueño, oiga bien, señor y propietario absoluto y exclusivo de la morada.
Vamos a dar las citas bíblicas. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 en adelante. Leo el versículo 16, cuando dice, primera carta a los Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, nos deja claro, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero también, cuando usted se va a Efesios, capítulo 2, versículos 21 y 22, usted encuentra que en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Cuando usted se va al libro de Jacobo, sí, el libro de Jacobo, Jacobo es Santiago, que por una mala transliteración se quedó como Santiago, pero es Jacobo. El libro de Jacobo, que es Santiago, o el mismo Santiago, capítulo 4, versículo 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y cuando usted estudia la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 y versículos 16, nos dice, ¿y qué concordia? La palabra concordia, oiga bien, la palabra concordia ahí tiene que ver con una palabra griega que es la palabra sinfónesis, de donde viene sinfonía, de donde viene armonía, de donde viene acuerdo, de donde viene concatenación. Sinfónesis. ¿Y qué concordia? ¿Qué sinfónesis? ¿Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué estamos enseñando? Que este texto, ha sido muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Es falso que cuando alguien se descarría, vienen 7 demonios o espíritus peores y se meten en esa persona descarriada. Falso de toda falsedad. Una mala enseñanza, una mala interpretación, una mala hermenéutica, una pésima exégesis. Este texto, estos dos pasajes, tanto de Mateo como de Lucas, han sido mal usados y han sido mal interpretados por años. Yo sé que algunos me van a decir, pero doctor Paulino, en Mateo capítulo 16, versículo 23, Jesús volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Oh, Dios mío, Padre Celestial. Oiga bien, yo he escuchado predicadores decir que Pedro, habiendo sido usado por el Espíritu Santo, que dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, luego le dio parte a Satanás y Satanás se le metió. Que Satanás se le metió. Señores, es imposible que Satanás se meta en el cuerpo de alguien. Es imposible. ¿Por qué razón? Porque Satanás es un ángel caído. Satanás es un ángel caído. Y la palabra Satanás en la Biblia hebrea, oiga esto, hay un Satanás que aparece en el libro de Job, que es el ángel que lleva la contraria, el ángel que hace oposición, el ángel que produce adversidad de parte de Dios. Pero eso es otro tema que vamos a tocar. Cuando Jesús le dice a Pedro, que le dice a Pedro en Mateo 16, versículo 23, quítate de delante de mí, Satanás. No fue que Satanás se le metió a Pedro. Le está diciendo, quítate delante de mí, porque me haces oposición. Me estás llevando la contraria.
me estás produciendo adversidad. Además, en el supuesto caso, oiga esto, que usted quiera ponerlo así, le voy a decir algo. Mire qué clave. Pedro no había nacido de nuevo. Pedro no había recibido arrepentimiento verdadero. Pedro no había recibido conversión. Pedro no había nacido de nuevo. Pedro no había sido redimido. Pedro no había experimentado la redención en sus diferentes facetas, que lo vamos a explicar el lunes, las diferentes facetas de la redención en un creyente. Pedro no era ni siquiera templo del Espíritu Santo. De modo que tenemos obligatoriamente que descartar la posesión de demonios en los cristianos. Un cristiano creyente en Cristo no puede ser poseído por demonios. Oh, pero usted me dirá, pero doctor, yo he visto gente revolcándose, yo he visto gente boca arriba, gente boca abajo, gente haciendo maroma, gente caminando o arrastrándose como culebra y como serpiente. Yo he visto gente vomitando, yo he visto gente botando objetos. Sí, es verdad. Usted lo ha visto. ¿Por qué? Porque las manifestaciones son evidentes. Las manifestaciones de vómitos, manifestaciones incluso como hay varios profetas, predicadores, apóstoles, rabinos que llegan a los sitios y le sacan hasta peos. No sé si usted ha visto. Hay un grupo que van a las iglesias y empiezan a decir, ahora empiecen a salir por peos, empiecen a salir por vómitos, por peos, por gases, por bostezos. Ya ustedes saben. Y vamos a explicar que las manifestaciones son reales. La expulsión de sustancias extrañas son reales, son observables, son claras. La manifestación de vómitos, sí, son claras. Los peos, sí, los peos, claro, imagínense. Claro, cada quien en su área. Pero yo le voy a decir esto, y ya casi estoy terminando. El próximo lunes, yo le voy a explicar a ustedes la sintomatología clínica, psiquiátrica, neuropsiquiátrica, de las manifestaciones, para que junto con el discernimiento de espíritus, usted aprenda a saber qué es lo que se está manifestando. ¿Por qué? Porque existen los llamados estados alterados de conciencia. Estados alterados de conciencia. Lo cual hay individuos dentro y fuera del evangelio que son expertos. Y son expertos manipuladores de masas. Esos estados alterados de conciencia. Hay que estudiar, hay que ver qué son los estados alterados de conciencia. ¿Qué es la personalidad múltiple? ¿Qué son los trastornos somatomorfos? ¿Qué son los trastornos de síntomas somáticos? ¿Qué es la manipulación humana? ¿Qué es la sugestión y el control mental? ¿Qué es la influencia satánica? ¿Qué son los trastornos de conversión? ¿Qué es un trastorno de conversión? Que aparecen en cierta manifestación y se cree que son demonios porque aparecen bruscamente, aparecen repentinamente. Y es bueno que sepamos que el trastorno de conversión tiende a confundirse con posesión demoníaca y hasta con influencia demoníaca. ¿Por qué razón? Porque aparece de repente, aparece bruscamente. Y está conectado, está relacionado con sucesos estresantes que la persona carga, que la persona tiene. El trastorno de conversión, la persona va a tener lo que se llama déficit de la función motora voluntaria, déficit de la función motora sensitiva. Y esto se confunde con ataques demoníacos. En el trastorno de conversión incluso hemos visto, lo hemos experimentado, que la persona entra en movimientos temblorosos, que parecen movimientos tónico-clónicos, como si fueran movimientos epilépticos. La persona que tiene este problema, esta manifestación del trastorno de conversión, usted va a observar que su conciencia va a estar deteriorada
Y una persona con conciencia deteriorada va a generar o va a actuar muchas veces con convulsiones. Está demostrado clínicamente. La persona con el trastorno de conversión va a asumir posturas anormales de las extremidades. Por eso usted ve individuos, predicadores, ahora camina como, arrástrate como culebra, ahora ponte de pie, porque ellos obedecen órdenes. Posturas anormales de las extremidades, lo cual sugiere de por sí un trastorno neurológico o un trastorno físico en su cuerpo. Las personas con este problema pueden presentar deterioro de la coordinación, problemas de equilibrio, pueden presentar debilidad en su cuerpo, se pueden ver sin fuerzas, que se desganan, que se caen. Pueden presentar incluso parálisis de un brazo, parálisis de una pierna. ¿Por qué? Porque también pueden presentar una pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo. Tenemos que aprender a diferenciar estas cosas. Muchas veces vamos a ver personas con falta de respuesta. Es más, se han visto casos de hasta ceguera, problemas de ceguera, problemas de diplopía, problemas de sordera, problemas de afonía, problemas de dificultad para tragar, problemas de que la persona siente en su cuerpo una masa que se mueve, una pelotica que se mueve, una pelotica que se mueve del lado derecho, una pelotica que se mueve del lado izquierdo, o una pelotica en la garganta. Sí. Por eso hay que diferenciar influencia, posesión, atadura y diferenciar la clínica, la psicopatología clínica, la manifestación de síntomas neuropsiquiátricos de la influencia y de la posesión. Perdón. Bendecimos a todos los que se siguen conectando. Sabemos que la hora, vamos a tratar de buscar qué horario es más temprano, pero los que no puedan conectarse, repito, se van a conectar en los próximos días, que es lo importante. También hemos visto una combinación de epilepsia y trastorno de conversión. Ojo, 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 ojo. Es importante que sepamos que en el trastorno de conversión muchas veces existen episodios repetidos esporádicos, pero también los episodios pueden ser episodios breves. Amados, recordemos, y lo repito, un creyente en Cristo, un cristiano salvado, un cristiano redimido, es imposible que sea poseído por demonios. Puede ser influenciado, claro. ¿Por qué? Porque la influencia y la atadura llega un momento que se parecen, pero poseído no. La influencia y la posesión, llega un momento en que pueden parecerse, pero también la atadura y la influencia muchas veces se confunden. Puede darse la combinación de ambas. Oiga esto, pero un creyente nunca, oiga la palabra, por las escrituras. El que conoce lo que es salvación, el que conoce lo que es vida eterna, el que conoce lo que es vida abundante, es más. Hay una materia que se llama soteriología, que tiene que ver con la salvación. Cuando usted estudia lo que es la salvación y la justificación por la fe, y usted estudia lo que son los componentes de la redención, usted se da cuenta que es imposible que un creyente sea poseído por un demonio. Puede ser influenciado, sí, influenciado, puede ser atado, pero la atadura no viene por el demonio, la atadura viene por una predisposición que puede ser familiar, que puede ser conductual, que puede ser genética, que puede ser por un hábito perjudicial aprendido en la niñez. ¿Por qué? La redención que Cristo hace en el creyente impide que un demonio pueda tomar posesión. ¿Por qué? Porque la redención tiene diferentes facetas. La redención tiene diferentes aspectos. El lunes yo voy a estar hablando acerca de, más ampliamente, de por qué razón un creyente no puede ser poseído por un demonio. No puede ser poseído por un espíritu inmundo. Y vamos a hablar de varios aspectos de la redención como agorazo, hexagorazo, lutro y apolutrosis.
Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Recuerda, inscríbete en uno de los programas de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University. Programa de doctorados, programa de maestría, programa de licenciatura en teología, ciencias bíblicas y educación cristiana, o que es lo mismo a Bachelor Degree, y nuestro Instituto Bíblico Global Intensivo Acelerado en 12 meses. No hay tiempo que perder. Los que están estudiando dicen, incluso tenemos estudiantes que renunciaron a sus estudios universitarios de instituto y están estudiando con nosotros. Y dice, hay que oír el testimonio de cuánto se han edificado, cuánto han aprendido, de cuánto, ¿verdad?, se han llenado. La gloria sea para el Eterno. Así que puedes llamar a la doctora Idekel al 917-417-5258 para que ya te inscribas desde ya este mes de noviembre, mes de diciembre y principios de enero son las inscripciones, porque arrancamos la última semana de enero y la primera semana de febrero. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Gracia y paz. Y nos vemos en el próximo Periscopio. También el lunes en el Diplomado de Liberación y Contexto de los Evangelios. Shalom, shalom. Paz del Eterno.